desde el año 2008 al 2010. Ha participado en diversos cursos y conferencias en Japón, Colombia y Hong Kong. Un aplauso para ella, por favor. Buenas tardes a todos. Pues agradezco la oportunidad de estar aquí compartiendo esta mesa con este podio tan interesante y tan especial, justamente tratando un tema que ya por sí es polémico, el asunto de la autodeterminación, el derecho de autodeterminación de los pueblos. Yo, como les digo, mi formación es de abogada, pues justamente lo que voy a tomar es la parte jurídica y vamos a entrar al asunto de cómo está esta cuestión del derecho de autodeterminación de los pueblos dentro del derecho internacional público. Si bien la autodeterminación no es un derecho que sea reciente, podemos decir que es a partir de la segunda mitad del siglo XX que de alguna manera se consolida y para los pueblos particularmente. Tendríamos que hacer el paréntesis específicamente en lo que importa o lo que implicó más bien justamente el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y en donde a lo mejor el establecimiento de dos cuestiones importantes dentro de la Carta de Naciones Unidas ha desembocado justamente en consecuencias tal vez no previstas. Por un lado, justamente, el artículo segundo de la propia Carta, o el primero párrafo segundo, habla de que dentro de los fines de la Carta está la cuestión de la autodeterminación de los pueblos y lo ratifica en el artículo 55. Y por otro lado, también la Carta habla de que dentro de los fines de la ONU se encuentra el respeto de los derechos humanos. Puede parecer que no tienen mucho que ver, pero en realidad el desarrollo de estos dos procesos de manera paralela justamente se van a entrelazar y nos van a mostrar una simbiosis que hoy en día podría darnos respuestas interesantes justamente para la situación en Cataluña. Tenemos pues que a partir de 1952 la Asamblea General de Naciones Unidas comienza a dar una serie de resoluciones que van encaminadas justamente a que los entonces llamados territorios no autónomos y los que se encontraban bajo fideicomiso, que si hacemos un poquito de memoria son todos los pueblos que justamente eran colonias, para que estos pueblos fueran ya impulsados a encontrar su mayoría de edad, por decirlo así, ¿no? Para poder justamente autogobernarse y convertirse en estados. Y es así que empieza por un lado el proceso de descolonización, ya de manera más formal, digámoslo, con las resoluciones de la Asamblea a partir del 52, y bueno, se van dando todos los esfuerzos y se va haciendo pasos para que los estados que tienen estados, o territorios más bien, no autónomos bajo su administración, vayan implementando mecanismos democráticos, plebiscitos o cualquier otro, para que estos estados, o para que estos territorios, puedan lograr ser estados. Por supuesto, hay una fuerte reticencia de estos estados que eran los administradores para que esto se diera, porque traemos toda una tradición atrás de colonialismo, de imperialismo, y bueno, se empieza a dar fuertemente este proceso durante los años 70, 80 y hasta los 90. Por ejemplo, el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU, que se encargaba de esto, justamente termina con el último territorio que estaba bajo fideicomiso. Pero la lucha que se consiguió en este proceso de descolonización justamente estuvo muy abocada a los territorios
que eran o habían sido colonias. ¿Qué pasó entonces con este derecho de autodeterminación para quienes no venían de esta cuestión de haber sido colonias? Y es aquí donde todavía encontramos más problemas, pues si los territorios no autónomos encontraron grandes resistencias de la metrópoli para poder ser independientes totalmente, mucho más lo encontrará quien no se encuentra en la situación de haber sido colonia, en este caso, o ahí sería donde encuadraría la cuestión justamente de Cataluña, ¿no? ¿Qué casos hemos tenido en el siglo XX de minorías, por así decirlo, ¿no? Dentro de un Estado que quieren ejercer este derecho de autodeterminación? Pues varios, y han sido de forma no pacífica, como es en el caso de Cataluña, sino más bien de una manera violenta. El siglo XX nos mostró, por ejemplo, un ejército revolucionario irlandés, o por ejemplo la cuestión de la Euskal Herria, ¿no? Que tristemente en estos tiempos son tachados de terroristas, y ahí también tendríamos que abrir una discusión en cuanto a si esta calificación aplicaría. Podríamos decir tal vez que estamos en desacuerdo con los medios con los que se está pretendiendo llevar a cabo un derecho de autodeterminación, pero llevarlo a esta calificación ya sería justamente ir en contra de lo que se ganó a través de todo este proceso de descolonización que se dio durante el siglo XX. Bien, cuestiones importantes de todas las resoluciones que se dieron dentro de la Asamblea General, pues fue justamente llamar a que hubiese mecanismos democráticos para que los estados, o más bien los territorios no autónomos, perdón, pudieran tener esta facilidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Una cuestión importante que quiero resaltar de algunas de estas resoluciones es que, por ejemplo, entre las discusiones que se dieron, era que los territorios no autónomos tenían la soberanía completa sobre sus recursos naturales, derivada justamente de este derecho de autodeterminación de los pueblos. Y esto ahorita, dicho así, tal vez puede ser algo que no nos cause ningún impacto, pero en aquellos tiempos estábamos hablando justamente de estados o de territorios autónomos que tenían recursos como petróleo, sobre todo, ¿no? Y que se les estaba negando ese derecho de tener sus recursos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hablando del siglo XXI, por ejemplo, Chechenia está también tratando de ejercer un derecho de autodeterminación que le está siendo negado por la Federación Rusa, que se les está llamando como terroristas, y que uno de los asuntos que ahí podemos mirar es también la cuestión de recursos naturales que la Federación Rusa está queriendo justamente tener el control, ¿no? Entonces, como verán, esta lucha fue larga, fue ardua y sigue, ¿no? Luego, por el otro lado, tenemos la cuestión de lo que conocemos también en derecho internacional como el proceso de internacionalización de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver esto con la cuestión del derecho de autodeterminación? Mucho, porque por aquí Tony Comín nos venía ya señalando varios puntos de donde se va relacionando esto con el derecho de autodeterminación. Si bien desde por lo menos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya tenemos un claro reflejo de cómo el pueblo justamente está tratando de incidir directamente en la política y en la toma de decisiones políticas y en la elección de sus representantes, ¿verdad? Pues
esto es retomado por la ONU y va teniendo un desarrollo donde no solo los derechos civiles y políticos quedan como parte de los derechos humanos, sino que esto se va ampliando y entonces tenemos los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, hasta llegar justamente a la evidencia de que existen lo que hoy llamamos grupos vulnerables, ¿no? Las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados y pueblos originarios. La lucha de los pueblos originarios se encuadra también en parte de lo que es reconocerlos como sujetos de derecho, pero también en la otra parte que tiene que ver justamente con el ejercer o el apropiarse justamente de los recursos humanos, los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. De tal manera que aquí podemos ir viendo cómo los dos caminos se van entrelazando. Derechos también ambientales que tienen que ver justamente con derechos difusos como el de la paz, se vienen a integrar a todo el cúmulo de lo que viene desarrollándose teóricamente a nivel internacional y que va a impactar en que a nivel internacional ya no sea solo el Estado el único sujeto que se encuentra ahí, sino que tenemos a las organizaciones internacionales también como sujetos de derecho internacional. Y por primera vez, o de manera más clara tal vez, al pueblo como tal, como un sujeto de derecho. Pero aquí también convergen otras cuestiones, y es importante retomarlo. Si no perdamos de vista la cuestión de que para que los derechos humanos puedan ser efectivos, tiene que haber un régimen democrático. Fue Norberto Bobbio ya de los primeros que hizo evidente esta correlación entre democracia y derechos humanos. Es así entonces que vamos viendo cómo toda la convulsión de los siglos 60, del siglo XX, las décadas 60, 70, 80, pues van entrelazándose hasta llegar a decir que no solo es el Estado un sujeto, que también una parte del Estado, es decir, el pueblo, es un sujeto. Y que no nada más el pueblo, también los individuos resultan, ¿no? Porque en 1945 también se lleva por primera vez a una corte, a miembros del gobierno en los tribunales de Tokio y de Nuremberg. Es así que entonces vamos viendo cómo dos procesos que parecen diferentes, separados, van convergiendo. ¿Y qué los va uniendo? Derechos humanos entrelazados con la democracia, democracia y política. Y tenemos ahí entonces toda una cuestión que nos va evidenciando que en teoría el derecho a la autodeterminación ya está establecido, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como bien lo acaba de señalar Tony, y en otros instrumentos, en todas estas resoluciones que vienen de la mano de la ONU, en donde se está haciendo llamados a los estados para que justamente dejen que los territorios autónomos ejerzan este derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿por qué? Porque en su caso antes la Euskal Herria no pudo ejercer este derecho a la autodeterminación, o el propio él, o las FARC, que no quería propiamente ser aparte, ¿no? Pero quería un cambio de régimen y también es parte de un derecho de autodeterminación de los pueblos, elegir la forma o el gobierno con el que quieren organizarse, ¿no? Entonces tenemos una serie de casos que nos vienen evidenciando toda esta situación. Y por el otro lado, en materia de derechos humanos, pues en el pueblo reside la soberanía.
en los individuos. El derecho va directamente y baja hasta los individuos porque son justamente el objeto del derecho internacional también ahora, del derecho internacional de los derechos humanos más particularmente, ¿no? Entonces, si yo como individuo tengo derecho justamente a la paz, tengo derecho a elegir el gobierno, mis representantes, a ser votado, ¿no? ¿Cuál sería el problema o cuál sería el impedimento para que mediante un mecanismo democrático como es un referéndum o un plebiscito, el pueblo pudiese decir, bueno, basta, pues ya queremos ser la República de Cataluña y ya, ¿no? No, teóricamente no hay un impedimento, ¿no? El argumento justamente de decir que no está contemplado ese derecho por la Constitución española dentro de la cuestión del derecho es un argumento que si se llevase ante un tribunal justamente de derechos humanos y fuese estudiado con todo la imparcialidad que tendría que darse en el caso, debiera fallarse en el sentido de decir, bueno, aquí están todos los documentos que hablan de que los ciudadanos tienen el derecho a elegir el gobierno que ellos quieran, la manera de organizar. Y si la Constitución española no lo tiene contemplado, bueno, ella está incurriendo o ellos están incurriendo justamente en una omisión legislativa. Voy a poner un caso, a extrapolarlo, no tiene que ver justamente con cuestiones de autodeterminación de los pueblos, pero aquí en México, al menos a nivel interamericano, tuvimos un caso interesante justo en materia política. Las elecciones pasadas del 2012, ¿cuál fue? 2012, fue que Castañeda se quiere lanzar como candidato independiente y le dicen, pues no puedes ser candidato independiente. ¿Pero por qué? Pues porque eso no está contemplado, ¿no? Bueno, entonces Castañeda se va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte analiza el caso y dice, bueno, sí, efectivamente, mira, ¿no? Aquí están todos los documentos, todo donde está establecido que tú tienes este derecho de participar en la vida política de tu país, de votar y ser votado. Y México argumenta, pero es que yo no tengo esa modalidad de los candidatos independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el que no la tengas no quiere decir que él no pueda hacerlo. El asunto aquí es que tú tienes que hacer efectivo estos derechos y legislar justamente para que los ciudadanos puedan ejercer esos derechos. Y es así que en estas elecciones de 2018 tuvimos a ¿cuántos candidatos independientes? No sé. ¿No? Ahí está un precedente, ¿no? No es a lo mejor una cuestión tan alarmante como para el Estado-Nación de que una parte se separe, pero mover el sistema político de partidos que hemos tenido durante 80 años, etcétera, ya fue un paso, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, justamente en el caso de Cataluña, es esperanzadora porque, teóricamente hablando, en materia de derecho internacional, las luchas que han venido, y yo lo tomé del 45 para acá, pero evidentemente sabemos que antes del 45 viene toda una lucha por los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, todo esto, y también por los pueblos por independizarse, ¿no? Esto ya es de larga data, es un problema que tal vez nunca, o falta mucho para que quede, digamos, saldado o tranquilo.
Pero justo la lucha o la internacionalización de los derechos humanos también viene a mostrar que hay pueblos, que hay cuestiones de diferencias o de identidades dentro de los Estados-nación. Entonces, empezó con la lucha de los pueblos originarios. Hubo la declaración de los derechos de los pueblos indígenas en los años 90. Y se empiezan a dar estos pasos para decir, bueno, sí, al menos en la Constitución México dice el Estado mexicano es un Estado pluricultural, ¿no? Otros como Bolivia dicen y está constituido por, y entonces mencionan a todos los grupos originarios, los pueblos originarios que conforman ese Estado. Y entonces esta lucha también de esta minoría étnica pone en la mesa de discusión el asunto de decir, bueno, estamos aquí, somos diferentes, tenemos otra manera de mirar o otro tipo de identificación, ¿no?, de costumbres, etc. Y necesitamos ser vistos. Teóricamente, a nivel derecho internacional, no está negado el derecho o la puerta está abierta. Claro, aquí la cuestión es más a nivel político, como siempre, ¿no? Por eso cuando Tony Comín nos dice, bueno, este fallo en donde hubo modificaciones y de pronto vemos, si tomamos hacia la reforma, el camino de la reforma constitucional o el camino político, y nos señalan que este es fuera de la Constitución, bueno, yo diría, tal vez sea fuera de la Constitución, pero tiene que hacer que la Constitución justamente respete estos derechos que ya están ahí. El asunto es que le toca abrir brecha, sentar un precedente para otros casos que están en esa situación y que vienen justamente de manera pacífica. En algún momento yo les comentaba anteriormente, ya no, lo interesante del momento que tiene Cataluña justamente es que hay otro tipo de mecanismos que están ahora, que no estaban en el 45 o en el 52, que pueden hacer válidos para justamente encontrar que ese derecho de autodeterminación puede ser llevado a cabo y que en aras de justamente la democracia, cualquier país, cualquier estado que hoy se diga democrático es porque es respetuoso de los derechos humanos, teóricamente hablando. Y la misma teoría política nos enseña que este derecho de disentir, desde el mismo Dahl, ¿no?, o Schumpeter, ya nos vienen hablando de que es necesario en una democracia poder disentir. Si no tienes garantizado el derecho a pensar diferente, a expresarte diferente y a buscar una manera diferente de organizarte, no estaríamos hablando tal vez de esta democracia que se está tratando de construir en estos tiempos por teóricos como Morrillo, que nos habla de las buenas prácticas también ya, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión sigue siendo política y evidentemente tendrán que hacer un gran trabajo de negociación política para hacer que un derecho que está sea efectivo. Muchas gracias. Ya se congeló, ¿no? Presento al doctor Guillem Compte-Nuns, doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en la Sociología por el Colegio de México y actualmente becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Profesor adscrito del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y entre sus investigaciones encontramos la ideología del Estado español ante el proceso soberanista catalán, la paradoja del trabajo infantil, la monarquía viola derechos humanos, el caso español y la institucionalización de la participación infantil. Un aplauso para él. Buenos días.
Buenos días a todas y a todos. Gracias a los organizadores por invitarme y gracias por su atención. A mí me gustaría que mi intervención sirviera para acercar un poco el tema Cataluña y el derecho a la autodeterminación a México. En general me parece que el derecho a la autodeterminación debe y puede ir adquiriendo relevancia a nivel internacional e intentaré explicar en qué sentido. Como ustedes saben, el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Este pacto ha sido ratificado por 172 estados, entre ellos España y México. Sin embargo, el texto no dice todos los estados tienen el derecho de libre determinación, sino que habla de pueblos. Lo que sí dice luego en el artículo 1.3 es que los estados partes en el presente pacto promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. De este modo, España tiene la obligación de promover el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos en el Estado español y de los pueblos del mundo en realidad. Y como indica el artículo 1.1, esto implica que esos pueblos puedan establecer libremente su condición política. Hay quienes mantienen, como el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que este mandato se limita a pueblos colonizados, pero esa interpretación, más bien reduccionista, no se desprende necesariamente del texto. Siendo autores como Margaret Moore o David Miller, argumentaré más adelante que podemos interpretarlo atendiendo a la autonomía colectiva de un grupo. De momento, la cuestión es que algunos estados, como España, ven el derecho a la autodeterminación como una amenaza a su integridad política y territorial. En cambio, otros, como Canadá y el Reino Unido, como ya se ha expuesto, entienden que ese derecho puede implicar la secesión política de pueblos que desean separar su camino del Estado dominante. Aquí el caso de México puede caracterizarse como una posición intermedia, porque por un lado el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la autodeterminación. Cito: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Pero, por otro lado, este derecho está supeditado a la unidad nacional. Y cito del mismo artículo: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Otra táctica del Estado español para desentenderse de este derecho ha sido negar que haya pueblo alguno en España aparte del pueblo español. Esta negación de la existencia de distintos pueblos o nacionalidades en España expresa lo que podríamos denominar un racismo político. El racismo político es propio de un Estado, nación dominante, que procura someter, diluir o eliminar los nacionalismos subestatales, particularmente aquellos que resisten o desafían esa dominación. La peor violencia simbólica, en términos sociológicos, que puede perpetrarse sobre una persona o una comunidad es que se le diga desde el poder que tú no eres nadie, tú no existes. En este caso, sería que Cataluña no es un pueblo, que solo es una región de España, una región geográfica. Ahora bien, lo curioso de todo esto es que el mismo Estado español, con ese pueblo español que lo fundamenta, acude al derecho a la autodeterminación para justificar su existencia. España basa su legitimidad en la aceptación interna de su población y recíproca frente a otros estados de este derecho. Porque si el pueblo español no tuviese el derecho de libre determinación y por ello a establecer libremente su condición política,
¿Qué fundamentaría el Estado español? Nada. Llegamos al meollo del asunto. El Estado español se legitima por el derecho del pueblo español a la autodeterminación y a su vez les niega ese derecho a otros pueblos en el Estado español, alegando que esos supuestos pueblos en realidad no existen. Esto en una relación asimétrica de poder en que un colectivo dominante y mayoritario somete a varios colectivos minoritarios. Esta situación pues se enmarca en la lucha histórica de minorías en situación de opresión política y social, a quienes desde el poder fáctico se les niega su identidad, sus derechos, su dignidad. Es la discriminación, el racismo social y político de quien ostenta el poder y se otorga los derechos que niega a otros. Tristemente, esta situación y otras muchas se justifican acudiendo al marco legal, como ya también los colegas han expuesto, afirmando que democracia es obedecer leyes en lugar de cambiar leyes que violan los principios democráticos. La historia legal, como ustedes bien saben, está repleta de leyes violatorias de derechos humanos que se han empleado para oprimir en lugar de emancipar a personas y comunidades. El derecho positivo es una construcción social a raíz de pugnas políticas. En consecuencia, puede no estar al servicio del bienestar y la emancipación de las personas y los pueblos. El derecho, por tanto, es un punto de partida, no un punto final en la democratización de la democracia existente. Y precisamente cuando lo que está en juego es qué significa la democracia, qué significan los derechos, como es el caso del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, la conversación no puede terminar con la ley existente, particularmente cuando la ley de un Estado o su aplicación viola los principios democráticos y los derechos humanos, o las viola o se interpreta de una forma que las viola. Aparte de considerar el derecho a la autodeterminación, ustedes podrán apreciar estos argumentos con el ejemplo de la monarquía española, el que es un favorito mío. La monarquía es una institución antidemocrática, un título nobiliario que supone la dictadura de una familia sobre la jefatura de Estado. Entendiendo esto, el artículo 12 de la Constitución mexicana señala, cito, en los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Además, en el artículo 37C nos